Nuevo bloque en Puntal AM y decíamos que íbamos a abordar un poquito más en profundidad el tema Chirino, el caso Chirino, porque ayer a la tarde se conoció que la Cámara Federal de Corrientes procesó y ordenó detener a 7 militares acusados del crimen del joven soldado Matías Ezequiel Chirino, el subteniente cordobés de 22 años del ejército argentino que perdió la vida, recordemos, el 19 de junio del año pasado tras pasar de un rito de iniciación al ejército en un cuartel de Ciudad de Paso de los Libres. Hemos hablado en varias oportunidades con su papá, con Ezequiel, que nos ha contado esta lucha permanente para que se haga justicia, ¿no? Y cómo se está asesorando con un equipo de abogados, cómo ha viajado, cómo ha intentado mantener reuniones con los responsables y finalmente algunas cosas se van resolviendo. ¿Cómo recibe esta noticia, Ezequiel? Buen día, Paula lo saluda. Hola, buen día, Paula. Sí, la hemos recibido bastante bien, es un pequeño gran paso adelante, donde cambiaron la carátula a homicidio doloso y donde de los 9 imputados, a 7 de ellos le dieron la prisión preventiva e inmediata. Así que ha sido un gran paso y siempre acompañado y asesorándome con muchas garras el doctor Novo. A ver, según la resolución a la que se pudo acceder, los capitanes Rubén Darío Ruiz, de 35 años, Claudio Andrés Luna, de 35, y Hugo Martínez Tárraga Reclus, de 34, como así también los tenientes Ezequiel Emanuel Aguilar, de 31, y Darío Emanuel Martínez, de 31, son los detenidos, y se suma también los subtenientes Luis Facundo Acosta, de 26 años, y Gerardo Sebastián Bautista, gente que había sido involucrada y que no tenía la prisión preventiva. Y esto usted venía sosteniéndolo y bregando para que de alguna manera queden detenidos, porque estaban imputados, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros venimos bregando con eso hasta que al fin la Cámara de Corrientes le dio absoluta seriedad a este caso y donde ellos consideraron que esto tenía que ser los imputados, ¿no? Y con prisión preventiva. Que en su momento el juez Fresneda es como minimizó todo esto y bueno, desde ahí, cuando minimizó el juez Fresneda, fue la gran lucha y bueno, y a salir a golpear puertas para que nos dé auge a la causa, ¿no? Claro, en su momento él la catalogó de determinada manera y por eso usted hizo hincapié en el comienzo de la nota en la importancia de lo que era el cambio de causa, ¿no? De carátula de la causa, porque esto significaba un paso adelante. Antes no estaban detenidos, estaban libres y usted ha viajado, nos ha contado en entrevistas que ha viajado a tratar de reunirse para ordenar esto, ¿no? ¿Y qué encontraba cada vez que viajaba? El primer viaje que hicimos fui acompañado con Enrique Novo, el doctor Novo de acá de Río Cuarto, que fue a Paso de los Libres, donde el juez Fresneda lo atendió con total frialdad y es como que minimizó todo el caso. A posterior de eso, cuando liberó la causa, nosotros no estábamos conformes con lo que él había dictaminado y bueno, y después decidí todo eso lo llevaron a la Cámara de Corrientes y bueno, y decidí ir sin audiencia, sin nada, a Corrientes Capital, a hablar a la Cámara de allá, ¿no? Personalmente. Y bueno, y ahí donde fui atendido excelentemente bien con el camarista y bueno, y ahí donde obtuve estos frutos, ¿no? Que cambiaron la causa y el tema de los imputados. Ustedes han hecho un paso fundamental, no sé si lo sienten así, pero hemos tenido muchos hechos, varios hechos conocidos por estos ritos de iniciación tan famosos, sí, lamentablemente,
Y entonces, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, incluso de Defensa, han prohibido este tipo de ritos de iniciación. ¿Ustedes tienen conocimiento de que esto efectivamente se controle, se cumpla a un año de la muerte de Matías? Sí, a meses que había pasado esto con Matías, en el Colegio Militar de la Nación, donde nosotros estuvimos presentes, Ariana, Mónica, mi señora, en el acto que le hicieron a Matías, donde se encontraba el jefe del Estado Mayor, el general Pereira, el ministro Jorge Tallana, Sí. Donde ahí dictaminó y dijo el ministro Tallana que era tolerancia cero, y que se terminaba toda ese bautismo de iniciación cuando un suboficial egresa por primera vez su destino, ¿no? Uh-huh. Que su tolerancia era cero y que quedaba totalmente prohibido en los casinos y dentro de las unidades militares el consumo de alcohol. Claro, que tome fuerza de ley, cosa que si incumple se producen las detenciones, como en el caso de ustedes, en donde hay 7 militares coautores del crimen, pero también 2 imputados, Ezequiel, Claudia Cayata, de 34, y Franco Damián Grupico, que fueron procesados como partícipes, pudiendo haber hecho algo para evitar el desenlace fatal de Matías, ¿no? Claro, eso es lo que yo siempre hago hincapié, que Claudia Cayata vivía dentro del casino, ahí donde iba a vivir Matías, que ella en algún momento, o tanto como perdón, sí. Tanto como Grupico, pudieron haber parado esta locura de tanta ingesta de alcohol y tirarlo a las 10 de la noche en la pileta, y bueno, y varias cuestiones, y de hacer movimientos vivos. O sea, ellos pudieron haber frenado todo esto y no cometer esa locura que se llevaron la vida de mi hijo. Claro, porque en realidad lo dejaron abandonado en una temperatura bajo cero, después de haberlo sumergido en una pileta con agua podrida, con mucha ingesta de alcohol. La autopsia dio 1,45 grados de alcohol, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Sí, 1,45 de alcohol dio la... Sin nada en el estómago, sin haber comido nada, con mucho frío, y bueno, y cuando fue por broncoaspiración, ¿no? Por vómito broncoaspirado. Sí, uh-huh. Sí, broncoaspiró, sí. Bien. Sí. ¿Cómo está la familia a pesar de esto? Que, a ver, ¿cómo decir? Esto es una buena noticia dentro del marco de todo lo terrible del caso de ustedes. Ezequiel, ¿cómo se sigue adelante? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque esto es intentar que se haga justicia, pero bueno, a Matías no se lo recupera más. No, es tal cual como vos lo decís. Bueno, desde el 19 de junio del año pasado, nosotros estamos viviendo literalmente un infierno. No lo podemos creer hasta el día de hoy, más allá de ese pequeño gran paso que se ha realizado, cambiando la imputación y dictando la prisión preventiva a estas sádicas personas. El dolor es muy interminable. El día a día, levantarse y recordarlo a él, su sonrisa, siempre su predisposición, sus chistes que todas las mañanas nos saludamos. Se nos fue parte de nuestra vida con él. Y bueno, en ese sentido seguimos como casi desde el principio, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es un dolor muy profundo de perder a un hijo donde tenía todo un futuro por delante, mucho que recorrer, todo lleno de ilusiones, porque yo viajé con él a Paso Libre y me iba contando la cantidad de kilómetros que hicimos, todos los proyectos que él tenía con su novia, ¿no? Y su pensamiento cuando se jubilara, y bueno, y estas sádicas personas le truncaron todo eso.
Sí, y como Matías, a tantos otros que a lo mejor pudieron zafar. Uno piensa en eso, a lo mejor pudieron zafar, pero Matías no lo logró, pero a tantos otros. Por eso digo, tomar esto como un caso para avanzar con todo el dolor que significa la pérdida de un hijo, que ni me quiero imaginar. La estrategia legal ahora, ¿cuál es la que sigue por parte de Enrique Novo y equipo? ¿Cuál es el paso? ¿Hasta acá se llega o cómo sigue? Y ahora hay que esperar a ver de juntarme con el doctor Oros, que es la parte federal que lleva el juicio, y el doctor Fuseneco. Y ahí vamos, ahí ellos me van a decir cómo continúa todo esto. ¿Cuándo sería esa reunión, Ezequiel? La están programando porque yo estoy con una cirugía y mucho no me puedo mover, una cirugía grande de abdomen, intestino, y bueno, estoy esperando recuperarme para poder viajar a Córdoba y hablar personalmente con el doctor Oroz. Bien, bueno, ni siquiera recién intervenido quirúrgicamente lo frenan. Admirable, Ezequiel, como siempre. Gracias por el contacto con Punta La M. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Ezequiel Chirino, el papá de Matías, a partir del conocimiento del cambio de carátula de la causa y el pedido de detención de los 7 militares involucrados en la muerte de Matías. Hacemos pausa y ya venimos con más.